México acaba de ganar una batalla internacional por más de 219 millones de dólares, pero detrás de esa victoria aparece una contradicción política que golpea directamente a Ricardo Salinas Pliego y fortalece una de las líneas centrales del gobierno de Claudia Sheinbaum. El Estado no debe convertirse en salvavidas de conflictos financieros privados. Todo comenzó con TV Azteca, en tu edad, en tu Integ. La empresa dejó de cumplir con pagos vinculados a bonos adquiridos por fondos extranjeros, entre ellos Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management. Cuando esos acreedores intentaron cobrar, una resolución judicial emitida en México frenó temporalmente sus acciones, y ese detalle cambia por completo la lectura política del caso, porque Salinas Pliego ha construido buena parte de su discurso reciente denunciando al Poder Judicial reformado, acusando al gobierno de destruir instituciones y persiguiendo públicamente a jueces y autoridades. Sin embargo, antes de esa reforma, una decisión judicial había beneficiado directamente a su empresa frente a quienes exigían el pago de sus obligaciones. El conflicto escaló todavía más. Los fondos llevaron a México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y exigieron una indemnización superior a 219 millones de dólares. Su argumento era que el Estado mexicano había provocado una denegación de justicia. La paradoja era enorme. Una disputa nacida entre inversionistas privados y TV Azteca podía terminar siendo pagada con recursos públicos. Ahí entra Claudia Sheinbaum. Su gobierno tuvo que sostener una posición política y jurídica muy concreta. México no podía asumir como propia una deuda originada por una relación comercial privada. El Estado debía defenderse, pero no rescatar al empresario que había provocado el conflicto. El tribunal terminó rechazando la reclamación de manera unánime. México evitó pagar la indemnización y, además, los demandantes quedaron obligados a cubrir los costos correspondientes del arbitraje. Pero la victoria jurídica es solo una parte de la historia. La verdadera pregunta es por qué Salinas Pliego denuncia persecución cuando el Estado le cobra sus propias obligaciones, pero guarda silencio cuando ese mismo Estado tiene que gastar tiempo y recursos para defenderse de una demanda internacional vinculada a TV Azteca. Y ahí comienza el choque político de fondo, porque Claudia Sheinbaum no solo enfrenta a un empresario con poder mediático, enfrenta una narrativa cuidadosamente construida, la de un magnate que se presenta como víctima del Estado mientras busca convertir cada litigio económico en una batalla política. Lo que ocurra después puede definir mucho más que una deuda. Para entender por qué este caso puede convertirse en un problema político mucho mayor para Ricardo Salinas Pliego, hay que mirar la estructura de poder que rodea a Claudia Sheinbaum. Ella no gobierna en un vacío. Gobierna un país donde durante décadas la relación entre grandes empresarios, medios de comunicación, tribunales y gobiernos estuvo marcada por acuerdos, privilegios, presiones y negociaciones que rara vez eran completamente visibles para la ciudadanía. Por eso, cada conflicto con un magnate no es solamente económico, también es una disputa por los límites del poder. Ricardo Salinas Pliego no es un empresario cualquiera. Controla uno de los grupos empresariales y mediáticos más conocidos de México. Su capacidad para intervenir en la conversación pública es enorme. Puede utilizar entrevistas, redes sociales, espacios televisivos y declaraciones directas para convertir un litigio fiscal o financiero en una narrativa política. Y eso cambia por completo el terreno de juego. Cuando Claudia Sheinbaum enfrenta a un actor de ese tamaño, no está respondiendo únicamente a una deuda, a un expediente o a una controversia jurídica. Está enfrentando una maquinaria de comunicación capaz de presentar cualquier decisión institucional como persecución. Ese es precisamente uno de los puntos más delicados. Salinas Pliego ha intentado construir la imagen de un empresario que desafía al poder político. Se presenta como una figura rebelde, crítica del gobierno y dispuesta a denunciar lo que considera abusos del Estado. Pero esa narrativa empieza a mostrar contradicciones cuando se observan sus propios conflictos financieros. Por un lado, acusa al gobierno mexicano de perseguirlo cuando las autoridades fiscales reclaman obligaciones que han pasado años en tribunales. Por otro,
Cuando TV Azteca enfrenta problemas con acreedores extranjeros, el Estado termina obligado a defenderse internacionalmente por una controversia que nació fuera de su control directo. Eso coloca a Sheinbaum frente a una decisión estratégica. Puede intentar reducir el conflicto para evitar una guerra mediática, o puede sostener una línea más dura, separar completamente los intereses privados de las responsabilidades públicas. Hasta ahora, esa segunda opción parece tener más lógica política, porque si el gobierno cede ante la presión de un empresario poderoso, el mensaje sería peligroso. Otros grupos económicos podrían interpretar que una campaña mediática intensa es suficiente para obtener concesiones. Pero si el gobierno mantiene la presión institucional, también asume riesgos. Salinas Pliego posee algo que muchos adversarios políticos no tienen: una plataforma propia para amplificar su versión de los hechos. No necesita esperar a que un partido de oposición lo defienda. Puede construir su propio relato. Puede acusar al gobierno de autoritarismo. Puede presentar cualquier resolución judicial adversa como una represalia. Puede convertir una discusión sobre impuestos o deudas en una batalla sobre libertad, propiedad privada y persecución política. Y ahí Claudia Sheinbaum tiene que evitar una trampa. Si responde emocionalmente, Salinas Pliego puede presentarse como víctima. Si lo ignora completamente, puede permitir que la narrativa crezca sin oposición. Por eso la estrategia más efectiva para Sheinbaum no necesariamente consiste en atacar personalmente al empresario. Consiste en dejar que los expedientes hablen. Deuda por un lado, resoluciones judiciales por otro, arbitrajes internacionales por otro. Cada pieza separada reduce el espacio para convertir todo en una conspiración política. La disputa con el SAT también es fundamental. Según el contenido de referencia, Salinas Pliego enfrenta reclamos por más de 32,000 millones de pesos después de años de litigios. Él sostiene que existe persecución política e ideológica. Incluso ha buscado llevar su confrontación a organismos internacionales. Pero esa ofensiva genera otra pregunta. Si un empresario decide convertir cada deuda en una batalla contra el Estado, ¿en qué momento deja de ser simplemente un contribuyente en litigio y comienza a convertirse en un actor político? Esa frontera es cada vez más difícil de distinguir, y Salinas Pliego parece entenderlo. Su cercanía discursiva con figuras como Donald Trump, Javier Milei o Nayib Bukele no parece casual. Son líderes que construyeron una parte importante de su identidad política alrededor del enfrentamiento directo con élites, instituciones, medios o gobiernos establecidos. Salinas Pliego intenta utilizar una lógica parecida, pero con una diferencia importante. Él ya pertenece a la élite económica. Por eso necesita construir otro tipo de identidad, la del empresario perseguido por un sistema que supuestamente castiga a quienes desafían al poder. Para Claudia Sheinbaum, desmontar esa narrativa sin convertirlo en mártir será una de las tareas más difíciles. Y el arbitraje de 219 millones de dólares acaba de darle una pieza muy poderosa, porque permite formular una pregunta sencilla. Si el Estado mexicano realmente quisiera destruir a Salinas Pliego, ¿por qué terminó defendiendo a México frente a una demanda nacida precisamente de los problemas financieros de TV Azteca? Esa contradicción puede convertirse en el punto débil de toda su estrategia política. Y cuando esa contradicción empiece a conectarse con sus ambiciones hacia 2030, el conflicto dejará definitivamente de ser empresarial. El conflicto dejó de ser solamente financiero cuando Ricardo Salinas Pliego comenzó a transformar sus litigios en una ofensiva política permanente. Ahí cambió la naturaleza de la disputa. Ya no se trataba únicamente de cuánto debía pagar una empresa, cuánto reclamaba el SAT o qué determinaba un tribunal. La verdadera batalla pasó al terreno de la opinión pública. Donde Salinas Pliego tiene una ventaja evidente, posee medios, influencia empresarial y una enorme capacidad para instalar mensajes. Cada resolución en su contra podía convertirse en una prueba de persecución. Cada exigencia fiscal podía presentarse como un ataque ideológico. Cada crítica del gobierno podía alimentar la idea de que existe una guerra personal contra él. Pero esa narrativa empezó a enfrentar un problema serio.
Los hechos no siempre encajan con la imagen de víctima que intenta proyectar. El arbitraje internacional relacionado con TV Azteca es probablemente el ejemplo más incómodo. Los acreedores extranjeros exigieron al Estado mexicano más de 219 millones de dólares por un conflicto cuyo origen estaba en obligaciones de una empresa privada. México tuvo que utilizar recursos institucionales para defenderse. Finalmente ganó, y mientras Salinas Pliego mantiene una ofensiva constante contra las autoridades mexicanas por otros litigios, sobre este episodio su discurso ha sido mucho menos agresivo. La pregunta es inevitable. ¿Por qué atacar con tanta fuerza al Estado cuando exige el cumplimiento de obligaciones fiscales, pero no mostrar la misma indignación cuando ese mismo Estado termina defendiendo al país frente a las consecuencias de un problema empresarial? Para Claudia Sheinbaum, esa contradicción tiene un enorme valor político. No necesita convertir el conflicto en una pelea personal. Le basta con mantener una línea institucional y permitir que las inconsistencias aparezcan solas. Pero Salinas Pliego tampoco está inmóvil. Su estrategia parece avanzar en otra dirección, ampliar el conflicto hasta convertirlo en una confrontación entre dos modelos de país. Por un lado, intenta presentarse como representante de una visión empresarial que rechaza lo que considera exceso de intervención estatal. Por otro, coloca al gobierno de Morena como símbolo de una estructura que, según su discurso, castiga al sector privado y concentra demasiado poder. Eso permite que una controversia sobre impuestos deje de parecer una discusión contable. Ahora puede transformarse en una bandera política. Y esa bandera adquiere todavía más fuerza cuando aparece la posibilidad de una candidatura presidencial en 2030. Si Salinas Pliego realmente busca construir un proyecto político, necesita algo más que dinero y exposición mediática. Necesita un enemigo. Necesita una historia. Necesita demostrar que existe una razón para entrar en política. La narrativa de persecución puede cumplir exactamente esa función. Donald Trump utilizó durante años una lógica similar cada investigación. Cada proceso y cada ataque de sus adversarios se convertía en evidencia de que el sistema quería detenerlo. Javier Milei construyó su ascenso atacando a una clase política que definía como una casta. Nayib Bukele desarrolló su poder enfrentando instituciones y estructuras tradicionales que presentaba como obstáculos. Salinas Pliego observa esos modelos, pero Claudia Sheinbaum también puede observarlos. Y precisamente por eso su respuesta no puede ser improvisada. Si el gobierno entra en una guerra permanente de insultos, ayuda a construir el personaje que Salinas Pliego necesita. Si parece retroceder por miedo a su poder mediático, también lo fortalece. La única salida estratégica es convertir el conflicto en una cuestión de reglas. Que pague quien deba pagar. Que responda quien tenga que responder. Que los tribunales resuelvan. Y que ninguna fortuna personal sea suficiente para colocar a alguien por encima de las instituciones. Pero el choque está escalando porque ambas partes entienden algo fundamental. Esto ya no trata solamente de una deuda. Trata de quién puede imponer el relato sobre el poder en México. Y cuando la disputa por el relato se mezcla con una posible candidatura presidencial, cada expediente financiero empieza a convertirse en munición electoral. La estrategia de Claudia Sheinbaum frente a Ricardo Salinas Pliego parece sencilla en apariencia, pero en realidad exige una precisión política enorme. No necesita derrotarlo en redes sociales. No necesita competir con él en provocaciones. Tampoco necesita convertir cada declaración del empresario en una crisis nacional. Su ventaja está en otra parte. Está en separar cuidadosamente tres terrenos que Salinas Pliego intenta mezclar: el empresarial, el judicial y el político. Mientras esos tres espacios permanezcan diferenciados, la narrativa de persecución pierde fuerza, porque una deuda fiscal puede discutirse en tribunales, una obligación privada puede resolverse entre acreedores y empresas, una aspiración presidencial puede debatirse en las urnas. El problema para Salinas Pliego aparece cuando intenta presentar los tres asuntos como una sola guerra contra su persona. Ahí es donde Sheinbaum puede responder sin atacarlo directamente. Puede insistir en que el gobierno no está decidiendo quién gana un litigio empresarial.
Puede recordar que las obligaciones fiscales no desaparecen porque un contribuyente tenga influencia mediática. Y puede dejar que cualquier proyecto político futuro del empresario sea evaluado por los ciudadanos, no por una negociación privada con el poder. Esa separación es estratégica, porque reduce la posibilidad de que Salinas Pliego convierta cada expediente en propaganda. Al mismo tiempo, protege a Sheinbaum de otro riesgo: parecer una presidenta concentrada en perseguir personalmente a uno de los hombres más ricos del país. Ese riesgo no es menor. Un empresario con televisión, redes sociales y capacidad para influir sobre millones de personas puede intentar provocar exactamente esa imagen. Cada respuesta presidencial demasiado agresiva podría convertirse en contenido. Cada frase podría utilizarse como prueba de hostilidad. Cada choque verbal podría alimentar durante días la idea de un gobierno obsesionado con silenciar a un crítico. Por eso, desde una lógica de poder, la mejor respuesta para Sheinbaum es fría. Instituciones, expedientes, sentencias, plazos, reglas. Ese lenguaje tiene menos impacto emocional que una pelea pública, pero puede ser mucho más eficaz a largo plazo. El caso del arbitraje internacional demuestra por qué. México no necesitó construir una campaña contra Salinas Pliego para ganar. Necesitó demostrar que la reclamación de los fondos no reunía las condiciones necesarias para recibir la protección jurídica que buscaban. La decisión fue favorable al Estado, y políticamente dejó una imagen difícil de ignorar. El gobierno tuvo que defender los recursos públicos frente a un problema relacionado con una empresa privada, mientras el empresario asociado a esa empresa mantiene una narrativa permanente contra el propio Estado. Para Sheinbaum, ese contraste puede ser más poderoso que cualquier insulto. Pero existe una segunda capa: la reforma judicial. Salinas Pliego ha sido un crítico frontal de los cambios al poder judicial. Desde su perspectiva, esas reformas amenazan la independencia de los jueces y aumentan el control político. Desde la visión del oficialismo, en cambio, el viejo sistema judicial permitió durante años privilegios, retrasos y decisiones favorables a actores con enorme poder económico. El conflicto de TV Azteca ofrece combustible para esa discusión. No porque pruebe por sí solo que todo el antiguo poder judicial protegiera a empresarios, sería excesivo afirmarlo, pero sí permite a Sheinbaum y a Morena plantear una pregunta políticamente explosiva: ¿por qué ciertos litigios de grandes corporaciones podían permanecer durante años dentro de un sistema judicial que parecía extremadamente lento cuando había cantidades enormes de dinero en juego? Esa pregunta conecta con otra cifra: más de 32,000 millones de pesos reclamados en los litigios fiscales mencionados en el material de referencia. Cuando cantidades de ese tamaño se mantienen durante años en disputa, la discusión deja de afectar únicamente a una empresa. Se convierte en un debate sobre igualdad ante la ley. Porque millones de ciudadanos y pequeños negocios pagan impuestos sin disponer de ejércitos de abogados capaces de prolongar controversias durante décadas. Ahí está una de las herramientas narrativas más fuertes de Sheinbaum. No necesita presentar la confrontación como ricos contra pobres. Puede presentarla como reglas iguales para todos. Si un pequeño empresario debe cumplir con Hacienda, también debe hacerlo un multimillonario cuando exista una resolución firme. Si una empresa privada contrae obligaciones, el Estado no debe asumirlas automáticamente. Y si un ciudadano quiere convertirse en candidato presidencial, su riqueza tampoco puede colocarlo fuera del escrutinio público. Ese marco puede ser devastador para la estrategia de victimización, pero Salinas Pliego tiene una respuesta posible. Puede intentar transformar el debate desde la igualdad ante la ley hacia la libertad económica. Puede decir que el verdadero problema no es si debe dinero, sino si el Estado utiliza su poder fiscal, regulatorio y político para intimidar a quienes lo critican. Es un cambio de terreno inteligente, porque obliga al gobierno a demostrar constantemente que sus acciones están sustentadas jurídicamente. Un error procesal podría convertirse en combustible político. Una declaración imprudente podría ser presentada como confesión de persecución. Una intervención innecesaria podría darle al empresario exactamente el argumento que necesita.
Por eso Sheinbaum enfrenta una batalla de disciplina. Mientras Salinas Pliego puede beneficiarse del caos, ella necesita beneficiarse del orden. Mientras él puede elevar el tono, ella necesita mantener las instituciones funcionando. Y mientras él puede construir una candidatura alrededor de la confrontación, Sheinbaum tiene que evitar transformarlo prematuramente en el principal adversario nacional. Ahí aparece el cálculo hacia 2030. Si Salinas Pliego decide competir realmente por la presidencia, cada litigio actual podría ser reinterpretado en el futuro como parte de su historia política. Él podría decir: me enfrenté al sistema antes de ser candidato. Morena podría responder: utilizó su poder económico para evitar obligaciones antes de pedir el voto ciudadano. Las dos narrativas ya están empezando a formarse. Y Claudia Sheinbaum sabe que la batalla más importante quizá no sea decidir quién grita más fuerte hoy. Será decidir cuál de esas dos historias parece más creíble cuando millones de mexicanos tengan que elegir a quién creer. La consecuencia más importante de este conflicto no se mide solamente en millones de pesos, demandas internacionales o años de litigio. Se mide en poder político. Porque mientras Ricardo Salinas Pliego intenta convertir sus disputas empresariales y fiscales en una historia de persecución, Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de transformar esos mismos casos en una prueba sobre cómo debe funcionar el Estado frente a los grandes intereses económicos. Y esa diferencia puede marcar el rumbo de los próximos años. Si el gobierno consigue demostrar que sus decisiones se basan en reglas generales, resoluciones judiciales y obligaciones aplicables a cualquier contribuyente, la narrativa de persecución pierde fuerza. Pero si comete errores, personaliza demasiado el conflicto o permite que funcionarios conviertan el caso en una campaña contra un empresario específico, entonces Salinas Pliego puede obtener exactamente lo que necesita: un enemigo político visible. Ese riesgo aumenta conforme se acerca el horizonte de 2030. El empresario ha mostrado simpatía por figuras como Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele. También ha cultivado una imagen de confrontación permanente con el gobierno mexicano. Si decide trasladar ese estilo al terreno electoral, su mayor activo no sería solamente su fortuna, sería su capacidad para contar una historia sencilla, la historia de un empresario que, según su propio relato, fue atacado por el sistema y decidió entrar en política para cambiarlo. Ese tipo de narrativa puede ser poderosa porque transforma problemas complejos en emociones fáciles de comunicar. Impuestos se convierten en persecución, regulaciones se convierten en abuso, sentencias se convierten en venganza y críticas se convierten en censura. Pero Claudia Sheinbaum también dispone de una historia potencialmente más fuerte: la de un gobierno que se negó a utilizar recursos públicos para resolver problemas privados, la de un Estado que defendió al país frente a una reclamación internacional de más de 219 millones de dólares, la de instituciones que exigen el cumplimiento de obligaciones sin importar el tamaño de la fortuna del involucrado. En esa batalla narrativa, los detalles importan, porque el arbitraje internacional deja una pregunta difícil para Salinas Pliego. Si el gobierno mexicano estuviera obsesionado únicamente con perjudicarlo, ¿por qué terminó defendiendo exitosamente al Estado en un caso relacionado con una disputa surgida alrededor de TV Azteca? La contradicción no elimina automáticamente sus acusaciones, pero obliga a examinarlas con más cuidado. Y eso puede afectar la manera en que una eventual candidatura sea recibida. Una cosa es presentarse como empresario exitoso que desafía al poder, otra muy distinta es hacerlo mientras existen litigios fiscales, conflictos con acreedores y cuestionamientos sobre la responsabilidad de sus propias empresas. Sheinbaum tendrá que evitar convertir esos antecedentes en propaganda partidista. Si los utiliza excesivamente, puede fortalecer la idea de que el aparato estatal se está movilizando contra un adversario potencial. Pero si deja que los procedimientos sigan su curso y mantiene distancia política, el tiempo puede jugar a su favor. Cada sentencia firme reduce el espacio para hablar de conspiración. Cada proceso transparente aumenta el costo de presentar cualquier obligación como persecución. Cada institución que actúe sin instrucciones partidistas debilita la imagen de una batalla personal. El impacto también alcanza al sector empresarial mexicano.
Otros grandes empresarios estarán observando, no necesariamente porque apoyen a Salinas Pliego, sino porque quieren saber hasta dónde llegará el nuevo equilibrio entre poder económico y poder político. Si perciben arbitrariedad, pueden cerrar filas en defensa de sus propios intereses. Si perciben reglas claras, muchos podrían preferir mantener distancia del conflicto. Esa diferencia es estratégica. Sheinbaum no necesita abrir una guerra con el empresariado. Necesita impedir que un conflicto individual se convierta en una rebelión colectiva de las élites económicas. Por eso el mensaje tiene que ser cuidadosamente limitado. No es una ofensiva contra quienes generan riqueza. No es una batalla contra empresas privadas. Es una defensa de la idea de que riqueza, influencia mediática y poder político no eliminan obligaciones legales. Ese principio puede convertirse en uno de los puntos más importantes de su presidencia, pero todavía existe otro escenario. Salinas Pliego puede intensificar su actividad política, ampliar su presencia mediática y presentarse abiertamente como alternativa electoral. Si eso ocurre, cada choque actual adquirirá un significado nuevo. Sus seguidores podrán interpretarlo como prueba de que el gobierno intentó detenerlo antes de que compitiera. Sus adversarios podrán utilizarlo como evidencia de que busca el poder político para proteger intereses económicos. Ahí estará la verdadera disputa. No será solamente quién debe dinero, será quién tiene legitimidad para gobernar. Y si la confrontación llega hasta ese punto, Claudia Sheinbaum tendrá que demostrar que su mayor ventaja no es controlar la narrativa del día, es conseguir que las instituciones sobrevivan a la batalla, porque una victoria jurídica puede durar semanas, pero una nueva relación entre el Estado, los grandes empresarios y el poder político puede definir México durante décadas. La batalla entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Salinas Pliego ya no puede entenderse como una simple colección de litigios. Detrás de las deudas, los arbitrajes y las acusaciones existe una disputa mucho más profunda sobre quién debe poner los límites al poder económico en México. Salinas Pliego intenta construir una imagen precisa, la de un empresario perseguido por un Estado que castiga a quienes lo desafían. Esa narrativa puede servirle para movilizar simpatizantes, alimentar su presencia pública, eventualmente justificar una candidatura presidencial. Pero Claudia Sheinbaum tiene otra carta. No necesita derrotarlo con discursos. Necesita demostrar que las reglas pueden aplicarse incluso cuando enfrente hay dinero, medios de comunicación e influencia política. El arbitraje por más de 219 millones de dólares resume perfectamente esa batalla. México tuvo que defenderse por un problema que nació alrededor de una empresa privada. El Estado ganó, no asumió la deuda. Y la decisión internacional debilitó la idea de que el gobierno debía absorber las consecuencias de una disputa empresarial ajena. Ahora el foco regresa a Salinas Pliego, a sus obligaciones fiscales, a sus conflictos con acreedores, a su ofensiva contra la reforma judicial y, sobre todo, a la posibilidad de que transforme todos esos enfrentamientos en capital político hacia 2030. Ahí está el verdadero punto de inflexión. Si Sheinbaum convierte el conflicto en una venganza personal, puede fabricar al adversario que Salinas Pliego necesita. Si mantiene la disputa dentro de las instituciones, puede obligarlo a responder sobre hechos concretos en lugar de vivir únicamente de la narrativa de persecución. La diferencia será decisiva, porque México no solo está observando quién gana una demanda, está observando si un empresario extremadamente poderoso puede utilizar su influencia para colocarse por encima de las mismas reglas que exige a los demás. Y también está observando si el gobierno puede resistir la tentación de utilizar el poder del Estado con fines políticos. Ese equilibrio definirá la credibilidad de ambos. Salinas Pliego necesita demostrar que es víctima de un sistema injusto. Sheinbaum necesita demostrar que no existe un sistema especial para ricos, empresarios o posibles candidatos. Si lo consigue, su victoria será mucho mayor que cualquier sentencia. Habrá convertido una confrontación empresarial en una prueba de autoridad institucional. Y si Salinas Pliego realmente decide buscar la presidencia en 2030, entonces todo lo ocurrido hoy volverá al centro de la escena.
no como una historia sobre impuestos, no como una historia sobre TV Azteca, sino como la primera batalla de una guerra política que apenas comienza